saludándoles. Y más que nada quería hacer este vivo para hacer una pequeña reflexión referente a algunos puntos que he estado viendo por ahí por las redes sociales. Y solamente quiero pues dar mis opiniones. Cabe mencionar que son opiniones netamente personales en cuanto a la literatura, en cuanto a qué leer, qué no leer, a qué línea doctrinal apegarse. Porque en el mundo de la teología, al menos eso me han enseñado exponentes académicos. Cabe mencionar que un servidor, yo no soy un exponente académico, solamente soy un cristiano que le gusta la lectura, pero con base a eso doy una opinión sencilla, básica, referente a leyendo libremente, como le puse el nombre a este video. Eso de leer libremente, ¿a qué se refiere? La verdad, eh, nomás me gusta el gorro. Saludos, JR. Eh, Básicamente, leer libremente. Leer libremente. ¿Qué es esto de leer libremente? Bueno, nosotros, o al menos vuelvo a insistir, teniendo el ejemplo de teólogos académicos, y vuelvo a insistir, eso me abrió mucho la mirada cuando empecé a estudiar mucho del pensamiento paulino, a darme cuenta que los teólogos académicos lo que hacen es leer diferentes corrientes doctrinales. Ellos son un ejemplo para esto. Ahora, yo entiendo la preocupación de muchas personas, de muchos expositores, pastores, lo que tú quieras, que ellos tratan de hacer una defensa o defender a la iglesia de ciertos libros que ellos consideran heréticos. Ahora, no es lo mismo que alguien que va empezando en el camino de la fe, que no tiene un conocimiento versado, que no tiene una experiencia y un reconocimiento, entre otros detalles, es normal que se mueva ahí la polémica y que se sienta con miedo, se confunda por medio de doctrinas heréticas. Cabe mencionar que al menos en mi opinión, y bueno, no en mi opinión, sino en la mayoría de muchos exponentes dentro de la cristiandad, consideran que lo que es herejía es todo aquello que va en contra de los primeros concilios ecuménicos, aquello que va en contra de la doctrina esencial del cristianismo o del credo niceno o credo apostólico. Ahí sí, yo estoy consciente que es herético, pero la realidad es de que la única forma que un amante de la teología o un estudiante de teología o un autodidacta, digamos, no todos son teólogos, aunque, bueno, lo digo por un servidor, o sea, no todos los que leemos somos teólogos, pero sí somos personas que podemos hacer un análisis, como cualquier ser humano que toma un libro, empieza a leer y hacer análisis. Clemente de Alejandría, me gusta mucho esa frase y creo que la he repetido demasiadas veces, de que los que le temen a la filosofía, decía él, es como los que le temen al coco, le temen al coco y no leen filosofía porque piensan que van a ser movidos por los argumentos de los filósofos. Cuando dice Clemente que quien está afianzado en la verdad no debe de temer. Entonces, hay una multiforme gama de doctrina dentro del cristianismo. Y que si tú puedes leer libremente un libro, las editoriales imprimen libros de diferentes posturas teológicas. Y de hecho estábamos conversando, en una conversación así entre amigos. Sabemos que Arrio era un hereje. Eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque la mayoría de cristiandad estamos en consenso de que Arrio es un hereje, al proclamar que Jesucristo no era Dios y era un ente espiritual. Entonces se daña la cristología y la verdad de Cristo. Pero ahora, la verdad será interesante poder leer los escritos de Arrio, poder leer esos escritos de fuente directa. Y la realidad es de que no están o no existen, a no ser que alguno me corrija por ahí sobre este punto. Pero sería interesante para el cristiano poder leer eso. Sí son herejías, sí son doctrinas hasta cierto punto podrías considerarlas diabólicas, ¿verdad? Pero sería interesante para que el conocimiento del cristiano se amplíe. Ahora, si alguien lee teología liberal, si alguien lee filosofía, si alguien lee a un expositor católico, a un arminiano, vas a aprender, se va a desarrollar tu sentido crítico. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, Kant, el positivismo, el negativismo, estas corrientes filosóficas, el nihilismo, el existencialismo,
¿Ustedes creen que ellos no leyeron a sus opositores o aquellos con los que estaban en contra de su pensamiento? Que bueno, hubo gente que no, que fue muy deshonesta, pero hubo personas que fueron honestas y leían el pensamiento del otro y estaban en desacuerdo y postulaban desacuerdos. ¿Cómo alguien va a postular desacuerdos si no conoce los argumentos de las personas o de los teólogos o de los filósofos? O sea, eso no lo entiendo. Si tú vas a hablar en contra de la teología de Karl Barth, que muchos ahí están atacando a Karl Barth, que académicamente, no moralmente, académicamente, porque moralmente ya sabemos de lo que se le critica a Karl Barth acerca de lo que ocurrió con una secretaria, adulterio parece ser. Entonces, bueno, eso desde un aspecto académico, bueno, no consideras este hecho, claro que no es de imitar, pero la realidad es de que lo que estamos hablando en cuanto a su postulación doctrinal, creo que es mejor leerla si queremos ser honestos. Aunque algunos dicen, no voy a perder el tiempo hablando o leyendo acerca de una doctrina que no abrazo, de una doctrina que no creo. Bueno, entonces no hables de ella si no la conoces. No hables de ella si no la conoces. Ahora, que quieres ayudar a aquellos que te están preguntando, bueno, cada quien es libre de leer lo que quiere leer, pero yo no creo que deba de haber una censura en ese aspecto. Más bien, hay libros de teología que yo no leería. Yo no compraría un libro de, tal vez, de los testigos de Jehová para poderlo leer. No sé si tengan autores. La verdad, yo no conozco que vendan libros de algún teólogo de testigo de Jehová. La verdad, eso nunca lo he visto. Nunca he visto un libro ahí de un expositor. No sería algo llamativo para mí. No sería algo llamativo para mí. Pero si yo tendría que hablar de esa postulación, de esa doctrina, del sustento doctrinal, de cómo se maneja la organización, pues bueno, iría a esa fuente, tendría que hacerlo. En lo personal, no, o sea, solamente conozco lo que he leído, lo que se me ha mostrado, lo que han hablado muchos expositores de esta religión, pero no significa que vaya, que voy a censurar esos libros, o obviamente prohibirlos. Aunque bueno, ellos tienen su propia editorial, hasta inteligentes son. pero, pero a lo que voy es de que un pensamiento, independientemente de cuál sea, por más herético que te parezca a ti, creo que si vamos a hablar de ello, debemos de indagar en ese pensamiento. Al menos la teología liberal tiene un fuerte auge y fue algo que procedió de la escuela de Tubinga, dentro de precisamente del lugar donde se gestó la reforma en Alemania. Y ahí podemos ver cómo muchos teólogos empezaron a hablar de esto. Y a mí me gusta mucho cómo empieza el libro de Hermann Ridderbos acerca del pensamiento del apóstol Pablo, donde él comienza a hablar precisamente de todos esos puntos, de la escuela de Tubinga, de qué pensaba Bultmann, qué pensaba Jürgen Moltmann, qué pensaba diferentes exponentes dentro de la escuela de Tubinga, y también de los exponentes reformados. Entonces digo, bueno, si alguien quiere tener credibilidad, creo que es necesario leer estos postulados, estas doctrinas, estas enseñanzas, ¿verdad? Entonces es algo que debemos de tomar muy, muy, muy en cuenta. Aquí vamos a ver algunos comentarios. De hecho, no estoy haciendo algo formal. Dice, de hecho, yo diría más bien del credo, ya que ahí se resume creencias cristianas básicas. Pues sí, sí, sí podríamos decirlo que del credo, pero el credo tuvo ciertas problemáticas por asuntos ahí de de las palabras griegas o las palabras, aunque se añadieron, hubo ciertas polémicas. Entonces, pues los credos de alguna manera o los concilios ecuménicos trataron de limar esas asperezas doctrinales y por eso menciono los concilios. Pero sí, el credo niceno, constantipolitano, ese credo precisamente es el que rige a la cristiandad, y creo que toda la cristiandad, luteranos, metodistas, anglicanos, aún católicos y ortodoxos, bueno, recitamos ese credo, y ese credo es la fuente de la doctrina cristiana, el credo apostólico. Ahora, las otras posturas, es necesario entrar en un análisis. Yo tengo mi convicción doctrinal, claro que sí, pero eso no significa que voy a prohibir que se lean ciertos libros, ciertas posturas teológicas. No lo creo.
Entonces, esto de leyendo libremente, creo que cualquiera es libre. Si alguien dice, yo quiero leer la doctrina de los testigos de Jehová, yo quiero adentrarme aún a la postura mormona, a pesar de que tú lo consideras algo que dices, no tengo ganas de leer eso. Pero si aún, si aún nosotros quisiéramos hablar de esa doctrina, tendríamos que ir a la fuente, a sus libros. Teología liberal, a sus libros. Teología de la liberación, a sus libros. Comunismo, a sus libros. Capitalismo, a sus libros. Filosofía griega, a los libros. Aristóteles, Platón. Es sencillo de entender. Ahora, que haya problemas respecto a qué tú vas a leer, qué recomiendas leer y qué no recomiendas leer. Creo que al menos en el campo de la investigación, y vuelvo a insistir, es el ejemplo que los teólogos académicos dan. Es el ejemplo de que ellos indagan referente a estos temas. Entonces dice, ya sé que el filioque, pero el filioque es un resumen muy básico. Sí, es un resumen ya básico del cristianismo. Ahora, el filioque no fue añadido en los concilios ecuménicos. El filioque fue agregado en un concilio local y se le dio ya después mucho auge. No, de hecho, ese fue el problema con la Iglesia Ortodoxa. El filioque no fue agregado en ningún concilio ecuménico. Por consecuencia, no vamos a aceptar eso. Ya después se empezó a aceptar dentro de los concilios, como el concilio de Florencia, ahí se habló de ese tema y se aceptó el filioque, pero no toda el compendio de iglesias orientales aceptaron el filioque, aunque hubo quienes sí. Algo de la teología de la liberación, dice C.R.P. Espinosa. ¿Algo de qué, hermano? ¿A qué te refieres? Algo. ¿Que hablemos de algo de la teología de la liberación? Pues la teología de la liberación, ahí de alguna forma, de hecho tengo una Biblia que se considera que está inspirada, según tengo entendido, es por el movimiento de la liberación de la Biblia latinoamericana, donde tiene comentarios respecto a eso, pero el enfoque de la teología de la liberación, a pesar de que puedes tener, obviamente, que se puede decir que tiene ciertos aspectos ahí políticos, que claro que sí, pero tiene un principio referente a entregarse a los pobres. Ahora, ¿hay un desequilibrio? Sí, y sería bueno indagar en eso, en la teología de la liberación, indagar en esos libros para entender la teología de la liberación. No vas a prohibir que una editorial, ya sea cristiana o no cristiana, imprima libros de la teología de la liberación. Tienes que leerlos. Ahora, que alguien no quiere perder tiempo en leer eso y dice, no, yo solamente quiero leer la sana doctrina, lo correcto, mis confesiones reformadas, mis exponentes reformados. Fuera de los reformados no voy a leer a ningún luterano, no voy a leer a ningún anglicano, no voy a leer a un wesleyano, solamente a puros reformados. Bueno, ¿quieres hacerlo? Hazlo. Pero tu parámetro no es impedimento para que otros puedan hacerlo. ¿Verdad? Ahora dice aquí teología filosófica. Ahora quisiéramos crecer en parte de ello, leer lo contrario, poder reconocer las debilidades y fortalezas de una teología. Eso sí es cierto. Cuando lees una teología ajena, aprendes. En mi proceder, yo soy calvinista. Tengo una soteriología calvinista. Ahora, en cuanto a esto no me impidió a mí hace años leer los libros, las obras de Arminio, para hacer justicia a Jacobo Arminio. ¿Qué era esto de hacer justicia? Es algo que algunos que siguen la página de Tiempo se darán cuenta que hice unos audios ahí un poco, con la canción un poco épica, un poco épica de haciendo justicia a Jacobo Arminio, y ahí hablé acerca de la postura de Jacobo Arminio. Y aprendes de Jacobo Arminio. Jacobo Arminio no era un ignorante. Ahora, que no estés en acuerdo con Jacobo Arminio, que lo consideras hereje, bueno, hereje según quién, según qué concilio, según qué sínodo. Ahora, el sínodo de Dort fue un concilio ecuménico, un concilio donde toda la cristiandad, el pensamiento de Agustín, el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, el pensamiento de San Buenaventura, el pensamiento de muchos exponentes dentro de la iglesia están de acuerdo con el sínodo de Dort. Martín Lutero está de acuerdo con el sínodo de Dort. Algunos dirán que sí, pero según vemos en sus escritos, hace afirmaciones aún en cuanto a la expiación universal, que no son nada acercados a lo que el sínodo de Dort pudiera decir, aunque se dice, y creo que es algo veraz, aunque algunos podrán ahí diferir, que el sínodo de Dort no tenía una postura de la expiación limitada, sino más bien que era efectiva solamente para los elegidos, pero Cristo había muerto por todo el mundo, y ese es un ejemplo de lo que podemos hablar del sínodo de Dort, ¿no? ¿Consideras a Francis Chan como teología de la liberación?
Francis Chan. Precisamente ahí me voy a detener y no hablar de eso porque desconozco ese autor, hermano. Desconozco ese autor, pero sí vamos a hablar de eso. Y dice, el problema es que en la teología se mezclan sentimientos. Debe aprender a separar el conocimiento de nuestras creencias. Creo que sí. Sí se debe de hacer eso. Y yo entiendo que no es fácil, hermanos. Cuando entras a la historia, cuando haces un análisis crítico aún de tus creencias, que obviamente todos lo decimos, nuestra creencia está basada en la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, palabra inmutable, palabra infalible en cuestiones de doctrina. Pero, cuando analizas tu historia, cuando analizas los personajes históricos, tu historia, tu doctrina, todo esto, o te fortaleces o te debilitas, te emocionas o te desilusionas. Eso cabe dentro del estudio teológico. Pero sí debemos leer libremente. Leer libremente. Ahora, nuestras bases en la ortodoxia, nuestras bases a que Jesús es el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, nacido de María la Virgen. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, quien porque todo fue hecho. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Ese es el credo el que nos distingue al cristianismo. Y claro, esa es la doctrina ortodoxa. Y claro, el que niegue todo eso es un hereje. Lo es. Ario era un hereje. Pablo de Samazota era un hereje. Nestorio era un hereje. Aunque, bueno, hay detalles en cuanto al juicio de Nestorio, que muchos dicen que fue una injusticia, que Nestorio no quiso declarar eso. Pero bueno, con la información que yo tengo, y conforme a la condena del concilio de Éfeso, era un hereje. Ellos eran herejes porque afectaban la cristología, afectaban la realidad del Hijo de Dios, el Verbo encarnado, que vino a morir por los pecados del mundo, sacrificándose en lugar del pecador, dando su vida para salvación de los hombres. El Hijo de Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar esa postura. Quien no niega el credo niceno no es un hereje. No es un hereje. Ahora, que se puede tener errores de doctrina, apreciaciones diferentes, inconsistencias en la teología, se puede tener. Se puede tener. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Bueno, ¿qué tal si viviéramos en un mundo utópico donde todos tuviéramos la doctrina correcta, ¿no? Es más, yo le preguntaría, ¿qué denominación quisiera que toda la iglesia cristiana fuera? Que solamente existiera una denominación, ¿qué denominación sería? Hay mucho contexto. Y algo es verdad, hermanos. Un cristiano no puede permanecer siempre igual. No puede estar en las mismas doctrinas. Ahora, que hay doctrinas, vuelvo a insistir, que no se niegan. Ahora, voy a poner un ejemplo muy básico que platicaba con una persona referente a esto. Yo creo en la depravación total del hombre. Creo que el hombre está caído, corrompido y sin la gracia de Dios no puede ir a Cristo, sin que el Padre lo atraiga. Pero ahora, si uno se desequilibra y dice la depravación total y ves a los hombres, y de hecho como basura, a los hombres depravados, tú ya eres regenerado, ves como basura a los hombres depravados, ves que ellos no son relevantes, que no son salvos, y eso fue lo que llevó a muchos a ser hipercalvinistas. No da evidencia de salvación, es una persona mala, no le voy a hablar del evangelio, es más, ni le voy a dirigir la palabra. Pero cuando la teología comienza a ver todos esos puntos, que hay un desequilibrio, que hay un error, y uno de los exponentes que me agrada lo que hizo y el trabajo que aplicó, que fue precisamente Abraham Kuyper. Abraham Kuyper desarrolla la gracia común. Y esta gracia común enseña que el hombre impío, el hombre pecador, el hombre que no ha sido regenerado por la gracia de Dios, a su vez puede hacer buenas obras. Y estas buenas obras son inspiradas por la gracia de Dios. Es una gracia común. Actúa en bondad porque la imagen de Dios sigue en ese hombre. O bien la doctrina de la imagen de Dios en el hombre. El hombre a pesar de estar caído, el hombre a pesar de estar corrompido, de estar corrupto totalmente, corrupción radical, como diría el estimadísimo R.C. Sproul, bueno, ahí hay una corrupción radical. Pero ahí es donde ya entran todos estos detalles. Vamos a analizarlo. Se empieza a equilibrar una doctrina, la imagen de Dios en el hombre, sigue, a pesar de que está caído. Y hay ciertas actitudes, ciertas buenas obras, ciertas
cuestiones que Dios utiliza para que podamos vivir en sociedad. Entonces tú ya empiezas a relacionarte con los hombres, a esperar pacientemente, como Cristo esperó pacientemente de hombres depravados, que la gracia de Dios operara en cualquier momento. Eso es lo que hace la teología y el análisis teológico, equilibrar nuestras posturas. Sí, tenemos una iglesia luterana con gran poder, con gran gloria, con dinero, con poder político, y se levantan por ahí unos predicadores anabaptistas criticando eso. Es necesario ayudar a los pobres. Y se hace una teología, obviamente con las Sagradas Escrituras, que Jesús lo dice, que la ley de Moisés lo menciona, ayudar al pobre. Y los anabaptistas toman esa teología para poder ayudar al pobre, ayudar al caído, ayudar al menesteroso. Ay, hermano, procedió de los anabaptistas, un luterano que anda corrompido en su conciencia. Escucha eso de un anabaptista, dice, wow, debo ser bondadoso. Y procedió de un luterano, de un anglicano, perdón. Eso es a lo que nos referimos. Ahora, las críticas que se hace a la iglesia cristiana por parte de teólogos, por ejemplo, Soren Kierkegaard, que también es muy criticado, porque él niega algunos puntos que algunos consideran ortodoxos, pero Soren Kierkegaard hizo una crítica acerca de la cristiandad que es bastante considerable y la cual el luteranismo tendría que considerar, y lo consideraron, porque son críticas, y algunas de esas críticas, aunque vengan de expositores contrarios a los nuestros, esas críticas, según la lógica, una verdad es verdad sin importar quién la diga. Sencillo. Ahora, usted si quiere estudiar filosofía y teología, yo sí, me gusta mucho esto. Pues precisamente por eso indago, por eso estudio. Y creo que si quiero hablar de la teología de la liberación, si quiero hablar de la teología liberal, si quiero hablar de la teología arminiana, de la teología anglicana, de la teología luterana, es algo que la página ha buscado eso, ha buscado ese punto. Un análisis teológico de estudio. Ahora, ¿a quién considera hereje esta página? O aún muchos cristianos, mucha cristiandad. ¿A quién consideramos hereje? Ya lo dijimos, a quien niegue el credo niceno, a quien niegue el credo constantinopolitano. Ellos son herejes, según la cristiandad. Los demás podemos considerarlas como doctrinas secundarias que no afectan la salvación del hombre. Dice Eugenio García, creo que lo importante es poder comprender las doctrinas básicas del cristianismo histórico. Siempre es bueno ser de mente abierta. Depende también qué tipo de mente abierta, porque ahí es donde ya entra la confusión. Algunos se pueden ir realmente a negar puntos de la moral cristiana y negar puntos de la ortodoxia cristiana. Entonces, dice, ya que el alimenta tu ojo crítico, precisamente la crítica, dice Eugenio, aprendes demasiado y de ahí ya la preferencia de lectura es algo más, es muy subjetivo. ¿Sí? Roberto Lagurense dice, ¿cuál es el tema, hermano? El tema, hermano, es referente a qué podemos leer y qué no podemos leer. ¿Qué está prohibido para el cristiano leer? ¿Y en qué debe invertir su tiempo y qué no debe invertir su tiempo? Y al punto al que hemos llegado, al menos en esa opinión, es de que nosotros somos libres de leer. Somos libres de leer. Ahora, vuelvo a insistir, el cristiano que quiera leer es porque tiene la intención de ser veraz en los argumentos y las enseñanzas dentro de la cristiandad. Ahí es donde cada uno de nosotros tiene que tomar en cuenta todos esos puntos. ¿Cuál es la intención de cierta teología? Y es donde aquí en el audio he mencionado varios ejemplos, ¿no? Como la crítica de un anabaptista hacia un luterano, como la crítica de un arminiano hacia un calvinista hacia un católico. Hay críticas en cuanto a la doctrina, en cuanto a la piedad, en cuanto a la devoción, en cuanto a la ortodoxia cristiana, lo que se desarrolló en los primeros siglos de la iglesia, que es la doctrina central del cristianismo. Pero de ahí yo creo que el cristiano es libre de leer, aún cualquier teólogo. Vamos a considerar la vida moral de los teólogos de la historia. Ahora, la escritura demanda que un pastor sea alguien irreprensible, marido de una sola mujer, lo que la doctrina cristiana enseña. Ahora, tenemos un principio. Una cosa dentro del ámbito académico es el trabajo de los teólogos, que ha sido aún reconocido dentro del cristianismo. Y otra cosa es su vida moral. Tú no vas a imitar tu vida moral. Ahora, si es un reconocido teólogo que tuvo fracasos morales en su vida,
Bueno, no, por leerlo no vas a imitar los fracasos morales de su vida. Y aparte es una falacia atacar a alguien por los fracasos morales. Tenemos a David. David fracasó moralmente de manera impresionante. Y no estamos juzgando cada rato los salmos. No estamos, David dice aquí, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos. No, no le voy a hacer caso, porque es un inmoral. Por favor, hermanos, yo creo que eso es cuestión de lógica. Dice, creo que la teología liberal es algo interesante de leer. También creo que tiene un fin, ayudar a la iglesia a advertir de los errores de esta teología. Sí, o sea, ¿cuáles son los errores de la teología de la liberal? Ahora, cuando alguien dice, un teólogo liberal, dice por ahí, Jesucristo no resucitó en cuerpo, resucita solamente en espíritu, o resucita de alguna manera alegórica, oye, eso es un error, y deja de un error, es una herejía. Pero ¿por qué lo creía? ¿Cuál es el fundamento de él para creer en esto? Y ahora, a lo mejor nosotros no tenemos las herramientas para eso, pero hay quienes sí, y son los teólogos académicos, los que han estado indagando, estudiando, y de los cuales compramos libros cuando vamos a la librería, y de hecho los libros que por ahí promociona a veces, bueno, vas a la librería, lees a un exponente que ya tiene sus títulos en filología, en filosofía, en politología, en teología, bueno, ya tiene un ámbito de educación. Vamos a escucharlo nosotros, los que no sabemos, los que estamos aprendiendo, los que estamos indagando respecto a la teología. Ahí es donde entraría ese análisis. Ahora, ahí es donde ya entra esto, del estudio, de indagar, de profundizar profundizamos en las escrituras, profundizamos en la palabra de Dios, profundizamos en lo que creemos dentro de nuestra ortodoxia y aún dentro de nuestra denominación. Ahora, yo lo he dicho varias veces aquí en la página, esta página tiene fin histórico, o sea, es digamos, una teología histórica, analizar las posturas históricas, no tanto un proselitismo doctrinal, porque pues en ese caso pues intentaría persuadirlos acerca de ciertas doctrinas que un servidor cree. No, para eso está su iglesia. Para eso están sus pastores. ¿A qué denominación pertenece? Si usted pertenece a una iglesia pentecostal y escuchó a R.C. Sproul en internet y le interesa el presbiterianismo y indaga sobre el presbiterianismo y se hace de la confesión de Westminster, adelante. Claro, o sea, no está mal que un cristiano por su conciencia se salga de una denominación y se vaya a otra. No está mal. Pero ¿cómo lo haces? ¿Por qué lo haces? Porque muchos se salen odiando a la iglesia y la iglesia pues es una iglesia comprometida con su conocimiento, con su doctrina, con el Señor, abraza el credo apostólico y ahí los terminas atachando de herejes a hermanos en Cristo realmente verdaderos, ¿no? Entonces ahí está el punto que quiero enfatizar. En mi opinión, podemos leer libremente los libros que nos ofrecen las editoriales. Podemos hacerlo. Pero también hay una responsabilidad. O sea, nosotros, los cristianos que hacemos tal vez algo en internet, publicamos o algo, no somos paladines de la justicia, no somos paladines de la sana doctrina. Ahora que dentro de las redes sociales hay personas que tienen un nivel considerable, respetable, aquí el punto también es respetar a la persona. Vaya, bueno, se va a respetar su opinión, pero tampoco no es una medida para que, bueno, no voy a leer esta teología. No voy a perder mi tiempo leyendo esta teología. Bueno, entonces, si no hables de esa teología, habla de tu teología, habla de tu doctrina, habla de lo que tú has estudiado, pero no hables de lo que desconoces, o no hablemos de lo que desconocemos. Que claro que sí, definitivamente, todos hemos cometido ese error. Yo primeramente he cometido ese error de hablar de una teología que no conocía, de criticar, de calumniar hasta cierta postura teológica sin tener la delicadeza de haber leído un libro acerca de esa posición teológica, hermanos. Entonces, este punto al que voy, leyendo libremente, ¿con qué intención? Conocer realmente la postura del contrario. No significa que yo, al leer Teología de la Liberación, vaya a hacerme de la Teología de la Liberación. Pero ahora considera ciertos puntos que pudieran incentivarte. ¿Qué enseña la teología bíblica, escritural, acerca de la ayuda a los pobres, de la ayuda social? ¿Qué dice? Bueno, Santiago dice eso. Visitar a las viudas, ayudar a los pobres, ayudar al huérfano. A ver, hermanos, levante la mano y ponga ahí en los comentarios quién ayuda a la viuda y a los huérfanos, quién va a un centro de rehabilitación, ayuda ahí a los huérfanos. Vaya, la verdad, religión sin mácula es esa. Y si alguien lo dice de otra postura y hasta un teólogo liberal lo hace, vaya, creo que hasta confrontados deberíamos de sentirnos, ¿no?
Así de sencillo, mis amados hermanos. O sea, es un punto de analizar. Estaría excelente hablar sobre los escritos de Chesterton y su posición sobre la ortodoxia. Sí, de hecho, primeramente Dios, hermano, mira, ahorita que lo mencionas, aquí están los J.K. Chesterton, perdón mi inglés, porque a veces ahí se me jerra un poco. Entonces, podemos ahí nosotros indagar de esto. Este libro, por ahí lo tengo pendiente para leerlo. Menciona el hombre llamado Cristo, el Dios de la caverna, los enigmas del Evangelio, la más extraña historia, el testimonio de los herejes, fugados del paganismo, las 5 muertes de la fe. Se ve bastante interesante lo que expone Chesterton. Sí, yo creo que lo voy a dar una lectura por ahí. Yo creo que vamos a hablar acerca de la ortodoxia de G.K. Chesterton. También un expositor, yo creo que digno de leer. ¿Qué posición es Chesterton, hermanos? A ver, ahí escríbanme en los comentarios a qué denominación pertenece. Digo, no porque no sepas, no quiero ver si alguno de ustedes sabe, con la finalidad de decir un principio ahorita que alguien me ponga ahí a qué denominación pertenece Chesterton. Sí, y ese es el punto. De hecho, leer cierta teología. Y fíjense, o sea, lo que yo he visto como cristiano básico, hermanos, común, o sea, cristiano nada más que compra libros y lee. Tú ves a un expositor y empieza a criticar cierta postura teológica y a veces hacemos el ridículo al no conocer bien esa postura. Y ese es el problema de esto de no querer leer católico romano, exactamente. Ahora, ¿qué? No lo vamos a leer porque es católico romano, tiene grandes aportes, hermanos. Grandes aportes, hablando de la ortodoxia cristiana. Sí, obviamente por ser católico romano, pues claro, no creemos en la intercesión de los santos, no creemos en el purgatorio y estas doctrinas, que ya he hablado un poco de ellas en concilios locales y concilios, confesiones y credos. Bueno, no significa. Ahora, este es el punto que quería decir. Yo creo que esto es lo que quería decir en el audio, en el video, y no lo he dicho. Entonces, ahí es donde entra esto. Lo que quería decir era que leer un libro, somos libres de hacerlo. Somos libres de leer y está nuestra responsabilidad qué leemos y cómo lo leemos. Somos responsables de eso. Somos responsables de nuestra lectura. Somos responsables de lo que leemos y cómo lo interpretamos. O sea, eso es una responsabilidad de nosotros. Ahora, que si hay muchos problemas, hermanos, porque uno es, primero, entender la postura del contrario. Segundo, hermanos, nuestra comprensión lectora, que a veces no es muy buena, no es muy buena nuestra comprensión lectora. Y yo lo digo, o sea, obviamente porque analizas las deficiencias. Nuestra comprensión, cómo leemos las cosas, qué estamos leyendo, cómo lo leemos. Hay que tener cuidado. Dice, lo curioso es que hay quienes dicen que podemos leer de todo, pero lees a MacArthur y ya eres todo tonto para ellos, un fundita digno de burla. No, miren, hermanos, yo sé la burla que hay en las redes sociales y a veces es normal porque a veces son contraataques. ¿Por qué? Porque unos empiezan y otros empiezan con el ataque. Eso es lo que pasó en las redes sociales, porque los que leen a John MacArthur atacaban a los pentecostales. Ya después que los pentecostales empezaron a tomar fuerza ahí con sus teólogos, empiezan a atacar y a criticar a MacArthur. Ahora, una verdad es, yo empecé leyendo un libro, nomás siendo honestos, he leído un libro de MacArthur, que fue acerca del pastorado, siendo honestos, y la verdad no lo terminé. Ahora, lees a MacArthur, o lo que lees de MacArthur, sobre las críticas que se pueden hacer. El problema es este, hermanos. El problema es que, damos un ejemplo, ¿no? Tú ves jugar no sé, yo no soy muy fanático del fútbol, pero ves a jugar a alguien del Atlas, ¿verdad? Entonces, a alguien del Atlas lo quieres comparar con Messi. Bueno, el jugador del Atlas juega bien, le pega la pelota, ha metido goles. Es un ejemplo bien superficial, hermanos, discúlpenme. Pero tú sabes que Messi tiene un feeling, que tiene algo, ¿no? Ahora, tú lees a MacArthur, claro que lo puedes leer. John MacArthur, conoces su doctrina, ¿no?
conoce su teología, sus fundamentos. Y yo, bueno, he leído partes de libros, como por ejemplo la Trinidad, tiene un libro de la Trinidad o la Deidad de Cristo, y bueno, son puntos que te ayudan. Ahora, ahorita que recuerdo, leí unos puntos precisamente del libro Fuego Extraño, que hablaba, que le daba esa continuidad a que ciertos exponentes de la iglesia eran cesacionistas. Pero ya cuando ya has leído a San Agustín, La Ciudad de Dios, y algunas críticas históricas por ahí de algunos exponentes, te das cuenta que San Agustín, de hecho, en un libro de Gruden, tenemos ahí el libro de Son vigentes los dones espirituales de Wayne Gruden, que me parece que él fue editor solamente, pero otros expositores hablan, y ellos declaran que San Agustín, y aún históricos, era continuista, o sea, creían ciertas manifestaciones espirituales, sanidades, entre otros detalles. Entonces ya tú tienes ese consenso y comparas con el libro de este escritor y dices, aquí hay un detalle. Bueno, son detalles. ¿Por qué los cometió? No lo sé, no lo sabemos. Entonces, tú haces una crítica de ese libro. Ahora, que todo es malo, no, claro que no. O sea, también es una problemática de nosotros los cristianos y hay que reconocerlo. Ya no nos gusta un escritor y criticamos todo lo que hace. Habla y está mal. Dice algo, está mal. Pestañea y está mal. No, no es cierto tampoco. No, para nada. No, no todo está mal. Pero tampoco no todo está bien. Y ese es el problema de muchos, que creen que todo lo que dice su expositor está bien. Ahí está el problema, ¿no? Dice que prácticamente hacen lo mismo de lo que se quejan. Y sí es cierto, caemos en una inconsistencia. En lo personal leo de todo un poco. Hay que tomar lo bueno. Sí, hay que tomar lo bueno, desechar lo malo, por ahí dicen, ¿no? De hecho, dicen que Agustín buscaba la glosolalia. No he leído nada de las lenguas, pero sí de las sanidades, ¿eh? Sí creía en las sanidades. Creía de alguna forma, bueno, alguno argumentará, y de hecho yo soy de posición cesacionista. Alguno puede argumentar, bueno, uno cree en las sanidades, pero de manera providencial, no que hay un don con continuidad, o sea, un don que continúe de sanidades, sino que Dios sana conforme a su soberanía. Eso es lo que podría declarar un cesacionista más equilibrado. Pero se dice que sí, o sea, hay textos que sí se basaban en milagros, que San Agustín lo creía. Entonces, para un cesacionista moderno, San Agustín sería un carismático. En algunos puntos, claro está. Ahora, en esto, de estar en acuerdo con un teólogo, o sea, ¿necesitas estar de acuerdo con un teólogo para leerlo? Tú eres bautista y lees a R.C. Sproul. Nomás lo lees en los puntos que te gustan. R.C. Sproul abraza la teología del pacto presbiteriano, bautiza bebés como señal del pacto, como una señal, como un medio de gracia que influye en el niño para que crea en su tiempo en Cristo Jesús y se ha añadido a la iglesia invisible. San Agustín cree en el bautismo regeneracional. Um, Martín Lutero, sus doctrinas también son diversas respecto al bautismo regeneracional. Sí, Roberto. Sí, pero pues estamos ahí charlando. De hecho, sí, o sea, es mi postura. Las sanidades fueron como un testimonio para los incrédulos, cesacionismo, claro. Y ya está el canon completo y por consecuencia ahora solamente se debe exponer el evangelio. Claro, sí, esa es la postura. Pero tenemos que ser reales en cuanto a qué creía el otro. Eso es a lo que me refiero en este video. Debemos ser reales de acuerdo a la postura del otro. Ahora, Lutero jamás desquitó la confesión hacia el sacerdote. Ahora, aplicaba de diferente punto. No como el sacerdocio de perdón de pecados, pero sí había esa influencia y seguía ese ministerio. La misa no fue quitada, tampoco. La misa católica sí, obviamente, pero el culto luterano respecto a la misa permaneció. Ahora, obviamente, hay muchos luteranos que han sido transformados y han sido influenciados por lo que es la corriente más evangélica
es decir, pentecostales, entre otros rayos, entre otras cosas, entre otros rasgos. eh, entonces ha habido un cambio de liturgia, pero la realidad es de que vas a leer solamente con lo que estás de acuerdo. Bueno, creo que habría un grave error, porque los reformadores, de hecho, estaban en contra, Lutero estaba en contra de Calvino, había cierta ahí batalla, nomás porque cree diferente. O sea, yo creo que no aplicaría ya, y menos en nuestros tiempos, hermanos. ¿Y no hay incrédulos en estos tiempos? Ok, ya va a empezar el debate aquí. Sí, sí hay incrédulos. Bueno, aquí ya va a haber ya, secesionismo contra continuismo, ¿verdad? Que sí, ya podemos argumentar. De hecho, hoy tengo una serie basado en el libro de Gruden, hablando de las posturas. Igual ahí se pueden acomodar en una, ¿no? Está la postura precisamente secesionista, la postura continuista, la postura cautelosa, pero moderada. ¿Y eso cómo lo sabes? Wayne Gruden promociona un libro con diferentes posturas en cuanto a los dones espirituales. Hermanos, los académicos lo hacen. Bueno, son otros detalles. Dice, un error que muchos llegamos a cometer es que después de la Biblia solo nosotros tenemos la verdad absoluta. Bueno, Eugenio, ahí de hecho he visto tus comentarios y creo que sí hay ciertas diferencias doctrinales, pero vuelvo a insistir, lo que cree la página, lo que cree un servidor, es acerca del credo apostólico, el credo el cual dentro de la Biblia, las doctrinas que creemos, creo que hay verdades inmutables dentro de la Sagrada Escritura, pero creo que hay un problema en no querer analizar la doctrina dentro de la iglesia. Nos hace menos sectarios, más comprensivos. Obviamente no vendes tus convicciones doctrinales. Eso no se puede, no debemos, porque debemos de tener convicciones doctrinales. Pero creo que es bueno para un análisis crítico. Eugenio, me confundí por ahí de persona. De persona. Pero bueno, Santa Juana de Arco tenía don de profecía, decía por ahí, dicen por ahí. Entonces, bueno, de hecho hay ciertos puntos ahí que les digo, podemos analizar y en cuanto a posturas, en posturas doctrinales varía. De hecho, pero sí hay ciertos puntos diferentes. De hecho, ahí Rogelio es el que a veces me comenta ciertas posturas referente a la iglesia ortodoxa. Entonces, son posturas diversas, hermanos. Son posturas diversas. Ahí que tenemos que analizar, que tenemos que indagar, ¿verdad? Y como dice Eugenio precisamente, es un error creer que tenemos la verdad absoluta en todo. Ahora, la Biblia es la verdad. Yo creo que la Biblia es la verdad, que en cuestiones de doctrina es infalible. Pero lo que no creo es de que nosotros seamos tan capaces como para entender toda la verdad. No lo creo, no lo creo. Ahora, la verdad es Cristo y hay una verdad que dice que el Espíritu Santo nos va a llevar a Cristo y ver la persona de Cristo, su muerte, su encarnación, esas son verdades que son digeribles, entendibles, que Pablo se esfuerza por hacerlas entender y que son verdades que el Espíritu Santo lleva a entender al ser humano. ¿Quién es Cristo Jesús? El verbo hecho carne, el todo hombre y todo Dios. Ahí es donde ya entraría el conocimiento, pero ahora, el Espíritu Santo me guía que la verdad es el amilenialismo. Les digo que todos aquí, los que están en este vivo, que no son amileniales, pues déjenme les digo que pues están en un error y el Espíritu Santo no nos está guiando a la verdad. ¿Qué pensaríamos de un argumento así? Se oye muy ridículo, ¿no? Creo que debemos aprender a ser tolerantes. Ahora, en cuanto a las convicciones doctrinales, son cosas que se tienen y yo creo que las páginas no están para instruir, no se está para instruir a la gente. O sea, sí aprendes, claro que sí, de una página que te muestra algo, pero todo lo que se diga en esta página, lo que se analice, lo que se mencione, lo que se argumente, hay que filtrarlo. Y ya el que está del otro lado dice, bueno, ¿qué está diciendo este muchacho? ¿Qué está diciendo
este hermano, y ya lo analizas y bueno, ya llegas a conclusiones. Eso es lo que tenemos que hacer todos respecto a esto, ¿no? Al análisis teológico, análisis de cualquier postura doctrinal. No sé si tengan algún comentario, alguna crítica, alguna exhortación, algún regaño por ahí que se quiera ahí por ahí debatir respecto a esto. Bueno, pues también aprovecho para informar, vamos a estar hablando por ahí el día miércoles. Igual había dicho que era un tema de política, pero creo que ya me lo cambiaron y vamos a hablar precisamente esto de las divisiones eclesiásticas, a no ser que me cambien el tema, porque ahí como que dicen, vamos a hablar de esto, vamos a hablar del otro. Entonces va a haber una persona por ahí invitada, la cual va a hablar de este tema conmigo. Y también pues estamos estudiando, aprovechando esta cuarentena para hacer concilios, confesiones y credos. Y también Eclesiastés, la respuesta de Dios al existencialismo, que son pequeños audios muy, pues bueno, son reflexiones nada más, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, algunos detalles por ahí. No sé si tengan algún comentario, alguna opinión. Aquí dice, a ver, aquí, mira, aquí ya apareció Eugenio García Jr. Aquí está lo que dice. Es que estoy probando también esta plataforma. Dice Daina que le mandes saludos. Dice, saludos a Daina. Ahí, a ver cuándo paso a visitarlos. Entonces, bueno, sería todo por mi parte. Les agradezco su atención. Alex Díaz dice, buen video. Gracias, Alex. Mis hermanos, pues también creo que algo que debemos de fomentar la verdad, a pesar de las críticas que a veces, los errores que se cometen, ¿no? Porque tanto podemos equivocarnos como seres humanos de lo que decimos, en lo que argumentamos, pero también pues debemos hacer una especie de apoyo entre creyentes para poder llegar a un conocimiento firme, a un deseo, y pues esa ha sido mi intención al estar en esta página, publicar para informar, nada más, publicar para informar, no para contrarrestar, porque es como, por ejemplo, ideas utópicas, ¿no? De ciertos movimientos. Hay movimientos que quieren, lo voy a poner de esta forma, quieren convertir denominaciones a otra denominación. Se quiere transmutar de denominación a denominación. Que toda Latinoamérica sea presbiteriana, que toda Latinoamérica sea bautista, que toda Latinoamérica sea pentecostal, que toda Latinoamérica sea anglicana. Hermanos, eso ya no se puede. Ya no se puede. La cristiandad está bastante dividida, bastante fragmentada y bastante golpeada por poderosos. Creo que los de abajo debemos de procurar vivir un cristianismo que, claro, que guía a Cristo. El mensaje del evangelio es básico y Pablo lo dice. Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora, Cristo Jesús muere conforme a las Escrituras, resucita al tercer día. Es el evangelio. La muerte de Cristo, el perdón de pecados, la vida eterna, el mundo futuro, la iglesia, la Trinidad, doctrinas fundamentales acerca de este verbo que nos ha redimido y que nos ha limpiado y que le da sentido a nuestras vidas totalmente sin sentido. Bueno, hermanos, yo creo que es algo que debemos de analizar. Dice Germaín García Ríos, excelente video, muy edificante. Saludos, gracias. Igual quisiera continuar, de hecho no quisiera finalizarlo, ya estoy aquí como que hablando y hablando un poco, ¿no? De lo que estamos aquí argumentando. Entonces, la conclusión, hay que leer de todo, si usted quiere, sí, pero tenga sus bases firmes, tenga sus opiniones firmes. Cambiar de opiniones doctrinales, claro, eso se hizo, a mí me pasó. Yo empecé siendo pentecostal o carismático. Después empecé a leer confesiones reformadas, entre otros detalles, y obviamente cambiaste tus posturas. Es lícito. Creo que es lícito cambiar de postura doctrinal. Ahora lo que yo he visto es de que los debates son buenos. Los debates son buenos, pero con las personas que saben debatir, no con los que no saben. Dice el buen Roberto, hermano, gracias por dedicar tu conocimiento y tiempo a nosotros.
Valoro lo que haces. Un saludo desde Honduras. Gracias, estimado Roberto. No, pues para mí es un placer, la verdad. Esto es para mí algo que siempre me ha gustado, ¿no? Desde que me convertí al cristianismo de los 19 años, ya tengo ahí 31. Este, y es algo edificante, o sea, hablar de la teología es profundísimo. Y no lo digo porque sea un referente, no somos referentes, sino buscamos ser referentes en doctrina. Vuelvo a insistir, usted tiene su iglesia local, en la cual tiene que servir, en la cual tiene que trabajar, en la cual tiene que ayudar a su hermano, en la cual tiene que aguantar a los que lo desprecian a usted, etcétera, ¿no? Porque hay de todo. Las redes sociales es el medio de comunicación que ahora tenemos y gracias a Dios pues podemos aprovecharlos. Si los youtubers o ciertas personas hacen entretenimiento, ¿por qué nosotros no hacerlo? Ahora, no, vuelvo a insistir, esta no es una página que desee ser autoridad doctrinal, claro que no, sino solamente informar, vuelvo a insistir, es una página informativa, punto, nada más. Dice J.R. González, dímelo a mí, ¿qué te digo, brother? No sé por qué lo dijiste, por qué comentario. Pero bueno, mis hermanos, no sé si tengan por ahí una opinión, algún comentario. Igual, aquí de la ortodoxia, vamos a leerlo, yo creo. No he tenido oportunidad, ahorita estoy leyendo un libro de Rodney Stark. Hay varios por ahí que tengo pendientes leer. De hecho, hay una página hizo una encuesta acerca de un expositor de William Lane Craig. De hecho, si Dios quiere, muy pronto, hermanos, muy pronto, no en un futuro no muy lejano, voy a hacer una rifa, una rifa. Ah, dice que cambié de doctrina, de postura doctrinal. Sí, sí, de hecho aquí es amigo JR, cambió de postura doctrinal. De hecho, yo sé que si les pregunto a los 10 que están conectados a este vivo, si han tenido un cambio, una transmutación de doctrina, más de uno me va a decir que sí. Más de uno. Igual si quieren comentar, se los agradecería de qué postura doctrinal, a qué postura doctrinal transmutaron, a qué cambio denominacional tuvieron, ¿verdad? Creo que es interesante aprender acerca de hecho, por eso la intención de concilios, confesiones y credos. Nos fuimos por los concilios, la estructura doctrinal de la era medieval, y ahora vamos a analizar las 95 tesis de Lutero y lo que creía Lutero, porque Lutero no estaba en contra del papado, hacía críticas al papado, pero no estaba en contra del papado. Ya tiempo después se vinieron todos estos ataques al papado y aún a las indulgencias, porque las indulgencias había como una posición equilibrada de muchos prereformadores. Uno de ellos fue John Hus, que creía en las indulgencias, pero que las que daba Dios, o sea, tenía una postura considerable como las indulgencias, quién las da, cómo proceden, y Lutero también tenía su posición acerca de las indulgencias, o sea, no criticaba la indulgencia en sí, criticaba el abuso de las indulgencias. Les digo, eso es algo que no se considera, porque muchas veces queremos ser bien partidarios, creemos que Lutero, que Juan Calvino, que Zwinglio, que los reformadores, que los de la iglesia medieval, Santo Tomás de Aquino era calvinista, San Agustín, los padres de la iglesia. No, hermanos, debemos de ser honestos. ¿Cuál es la postura doctrinal? Y él precisamente fue de reformado a metodista. ¿Alguien más por ahí que haya transmutado a otra denominación? Pero bueno, yo dejo aquí el vivo, espero que se entienda la conclusión de que sí somos responsables de lo que leemos, cómo lo leemos, por qué lo leemos y cuál es la finalidad, que la finalidad es a aprender de esa postura. Les doy gracias por su atención, que Dios los siga bendiciendo y ahí estamos en contacto.